Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy, la verdad es que tenemos por delante una exploración, fascinante. Ujú. Una misión muy particular para quienes nos escuchan, porque se trata de desgranar una pila de fuentes y documentos que, Que es increíblemente diversa. Sí. exacto, muy diversa y que francamente pone los pelos de punta. Ujú. Porque todos estos textos convergen en un mismo punto temporal. Hablamos de la actualidad, y más específicamente de esta inminente primavera de 2026. Y sobre la mesa hay un cóctel apabullante. O sea, tenemos de todo. De todo. Profecías antiquísimas, datos sobre eventos astronómicos de este mismo año, relatos muy pormenorizados de visiones místicas de siglos pasados Y y... para poner un poco de orden en todo este caos, que falta nos hace, tenemos la postura teológica oficial de la Iglesia Católica sobre cómo se debe interpretar exactamente todo este fenómeno. Claro, es una mezcla de historia, astronomía y espiritualidad que no deja indiferente a nadie. Totalmente. Y por eso creo que es absolutamente fundamental establecer desde el primer minuto el tono de esta conversación. Sí, muy importante. El objetivo de analizar estos textos hoy no es bajo ningún concepto infundir miedo, ni alimentar ese pánico apocalíptico que tanto abunda últimamente en redes. Ya, el catastrofismo barato. Eso es. Al contrario, la intención es mantener una mirada serena, analítica y curiosa. Queremos comprender por qué estas narrativas, que algunas tienen miles de años de antigüedad, resuenan con tanta fuerza en la sociedad de hoy en día. Ujú. Se trata de sintetizar lo que nos dicen estos documentos para encontrar un sentido subyacente, evitando a toda costa caer en la superstición. Pues antes de meternos en harina, hay una regla de oro. Una aclaración vital para la audiencia de hoy. Porque claro, las fuentes que vamos a analizar mencionan tensiones geopolíticas muy reales, ¿verdad? Sí, y nombran explícitamente a líderes políticos específicos que hoy ocupan portadas. Exacto. Así que nuestro papel aquí no es hacer de analistas políticos ni tomar partido por nadie. Vamos a actuar exclusivamente como un espejo. Ujú. Imparcialidad total. Nos limitaremos estricta e imparcialmente a reportar lo que dicen los textos originales, sin filtros y sin posicionarnos a favor ni en contra de ninguna postura diplomática o gubernamental. Me parece perfecto. Vale, aclarado esto, vamos a desgranar esto. El evento detonante que sirve de hilo conductor en todo este material es puramente astronómico. Hablamos del 3 de marzo de 2026. Un día marcado en rojo en estos textos. Literalmente en rojo, porque ese día se produce un eclipse lunar total, lo que en la cultura popular se conoce como una luna de sangre. Y no es un eclipse cualquiera. Para nada. La sombra de la Tierra cubre la superficie lunar durante exactamente 1 hora y 58 minutos. Y ojo a este dato que señalan los textos. No habrá otro evento astronómico igual en casi 3 años, hasta finales de 2028. Claro, las fuentes lo describen como si una ventana temporal en el cielo se abriera de par en par y, casi de inmediato, se cerrara. Exacto. Lo fascinante aquí es cómo ese evento astronómico, que la ciencia explica perfectamente por la filtración de la luz solar a través de la atmósfera, funciona en estas fuentes como un imán. Un imán que atrae unas voces muy concretas. Eso es. Atrae las voces de 5 figuras históricas muy particulares. Hablamos de 5 profetas que vivieron separados por siglos, por continentes y por culturas completamente distintas, Ujú. pero que asombrosamente apuntaron a señales exactas en el cielo teñidas de rojo, relacionándolas directamente con momentos de agitación mundial sin precedentes. Es que si revisamos los documentos, el primero que salta a la vista es Nostradamus, en el siglo XVI. Claro, el boticario francés. ¿Sí? Tras sufrir unas pérdidas personales devastadoras, comenzó a escribir sus famosas centurias, y en ellas dejó escrito un vínculo explícito entre una luna teñida de rojo sangre y unas tensiones geopolíticas extremas. Y fue muy específico con las zonas, ¿no? Muchísimo. Hablaba de un conflicto latente a punto de desbordarse entre las potencias de Occidente y la antigua región de Persia, lo que hoy conocemos punto por punto como Oriente Medio. Cuando vi esa conexión en los documentos pensé que ya era muchísima casualidad, pero es que luego damos un salto enorme hasta el siglo XX en Estados Unidos. Con Edgar Cayce. Exacto, al que conocían como el profeta durmiente, porque dictaba todas estas cosas en estado de trance. Ujú. Y le da un enfoque muy distinto. Muy distinto y muy interesante. Él no interpretaba estos eclipses o lunas rojas como un castigo divino o la típica señal del fin del mundo de las películas. Sino como esas ventanas temporales que mencionábamos. Eso es. Las fuentes recogen que las describía como alarma
normas cósmicas. Su idea era que funcionaban como un llamado urgente a un despertar espiritual masivo, diseñado específicamente para sacudir a la humanidad frente a una distracción tecnológica sin precedentes. Ostras, y esa advertencia sobre la distracción tecnológica nos lleva directos a la tercera figura del análisis, que, la verdad, resulta escalofriante por el nivel de precisión. ¡Madre Shipton! Sí, la mística en la Inglaterra del siglo XV. Hay pasajes en estos documentos donde ella describe de forma cruda lo que llama carruajes sin caballos, barcos navegando bajo el mar y máquinas voladoras de hierro. ¿Ya ves? Pero va más allá. Habla de pensamientos que viajarían por el mundo en un abrir y cerrar de ojos, lo que cualquiera hoy identificaría inmediatamente como Internet y las telecomunicaciones. Pero el verdadero valor de su texto no es que una mujer del siglo XV predijera el wifi. No, claro que no. Es su profunda perspicacia psicológica. Su profecía central advertía de un mundo hiperconectado tecnológicamente, pero profunda y trágicamente aislado y empobrecido a nivel espiritual. Qué fuerte. Un escenario donde la verdad quedaría enterrada bajo montañas de ruido, opiniones y falsedades. Todo ello bajo la atenta mirada de esas señales inusuales en el cielo. Es como si hubiera descrito la sensación exacta de abrir las redes sociales esta misma mañana. Totalmente. Fíjate que la cuarta figura sigue esa misma línea emocional. Es Baba Vanga, la famosa mística ciega búlgara. Los documentos recopilan sus advertencias sobre una pérdida total de la brújula moral de la humanidad. El material señala que profetizó conflictos largos y desgastantes por recursos básicos y territorios, precisamente en las zonas que consideramos las cunas de la civilización. Y apuntaba a esa paradoja tan moderna, ¿verdad? Sí, una época donde la abundancia excesiva de opciones generaría parálisis en lugar de libertad. Fascinante. Y para rematar este repóquer, el quinto profeta es San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XI. El de la lista de los papas. Ese mismo. Su famosísima lista de 112 papas culmina con una figura a la que él llama Pedro el Romano. Según el texto, este último pastor apacentaría sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Y esto sugiere de forma velada que nos encontramos justo en el último tramo de un ciclo histórico gigantesco que comenzó hace casi 1000 años. Claro, la convergencia de estas 5 voces tan dispares es lo que le da un peso específico enorme a este análisis. No es una sola voz aislada, es un coro. Un coro que señala un momento de máxima tensión estructural. Y es precisamente aquí donde las fuentes hacen un ejercicio muy revelador. Cogen este evento de la Luna Roja de 2026 y lo superponen directamente sobre el mapa geopolítico de ese mismo año. Y al hacer zoom, empiezan a encajar piezas de manera asombrosa con el contexto actual. Los textos que estamos analizando dibujan un tablero de ajedrez mundial que es un calco de los titulares que leemos hoy en cualquier periódico. El material original detalla cómo las tensiones crecientes y las decisiones audaces que se toman en los despachos de Washington resuenan, como en un efecto dominó, directamente en las calles de Teherán y en los pasillos gubernamentales de Jerusalén. ¿Y no se quedan ahí? No. Hace mucho hincapié en la redefinición de relaciones clave en América del Norte. Señalan específicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y describen el reto titánico de navegar una relación fronteriza marcada a fuego por la migración, la seguridad y la soberanía nacional. Un tema complejísimo. Y por supuesto, el enfoque también se dirige a Europa, describiendo un continente que lidia con divisiones internas muy profundas, crisis energéticas latentes y dilemas migratorios que amenazan con resquebrajar todo el orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Y reitero para quienes nos escuchan, esto no es una opinión política nuestra. Para nada. Es simplemente la exposición calcada del escenario que los textos originales sitúan alrededor de este evento celestial de 2026. Viendo la inestabilidad de ese tablero mundial, los textos dan un paso más y aterrizan todo este panorama global en una fecha muy concreta. Marzo de 2026. Sí. No se presenta en la documentación simplemente como un mes donde casualmente hay un eclipse, sino como un verdadero punto de inflexión estructural. Y aquí es donde las fuentes citan extensamente las afirmaciones atribuidas al padre Fortea, un conocido teólogo y exorcista español. Él hace una lectura interesantísima de las parábolas de Jesús. Exacto, como en la parábola de la higuera. No las lee como simples historias morales de hace 2000 años. Sino como un mapa espiritual vivo. Eso es. Y ese mapa, según su análisis, señala a marzo de 2026 como una línea divisoria definitiva en la historia humana contemporánea.
Lo define como un momento ineludible de separación, y uso sus palabras textuales, entre el trigo y la cizaña. Es una metáfora con muchísima fuerza. Básicamente está diciendo que llega un momento donde se separa lo que realmente nutre y alimenta de lo que es tóxico y no sirve para nada. Así es. Y para comprender el peso de ese simbolismo hay que mirar el contexto bíblico que aporta el experto. Marzo es tradicionalmente el mes de preparación para la Pascua judía. Claro, que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, bajo esta interpretación teológica, marzo de 2026 no marca el fin del mundo físico en absoluto, sino el comienzo de un tiempo nuevo, una especie de liberación espiritual a escala global. Ujú. Según el texto analizado, este periodo de transición estará precedido por una polarización extrema en dos frentes paralelos. Por un lado, se prevé un aumento sin precedentes de conversiones genuinas e intensas hacia lo espiritual. Y por otro, me imagino. Y por otro, un repunte igualmente fuerte de actividad demoníaca y de profunda confusión moral. Pues para sumarle una capa de actualidad abrumadora a este concepto del punto de inflexión, el montón de fuentes que tenemos aquí incluye un documento recientísimo. Así, hablamos del mensaje de la Virgen de Medjugorje, fechado concretamente el 25 de febrero de 2026, es decir, apenas unos días antes del gran eclipse lunar. Y las palabras que recoge el texto son de una especificidad tremenda. El mensaje dice literalmente que la humanidad actual está adormecida. Afirma que la Virgen es enviada en este momento histórico tan crítico con la misión expresa de despertar a la gente, Ujú. para que resurjan de ese letargo y brillen en santidad, y cito textualmente, como una flor de primavera. Es fascinante, porque la analogía de la flor de primavera encaja como un guante con la cronología de marzo, Totalmente. con esa idea de un renacimiento vital tras un invierno espiritual larguísimo y muy frío. Si conectamos esto con el panorama general, emerge un patrón innegable que vertebra todo nuestro análisis de hoy. A ver, Todas estas fuentes, desde los astrólogos y profetas antiguos, pasando por las interpretaciones teológicas contemporáneas, hasta llegar a los mensajes místicos de hace un par de días, coinciden en una premisa fundamental. que este momento histórico no es una condena. Exacto. No es un decreto de destrucción inevitable redactado en un tribunal cósmico, sino una ventana de decisión urgente. Una oportunidad inmensa que se abre frente a la humanidad y que, al igual que la fase de totalidad del eclipse, tiene un tiempo limitado antes de volver a cerrarse. A ver, un momento. Hablamos de despertar espiritual, de ventanas de oportunidad y de hermosas flores de primavera. Sí, Pero hay otra pila de documentos aquí que parece sacada directamente del guión de una película de terror. bueno, sí. Y me refiero a las oscuras visiones de los místicos más crudos. El tono en esta parte de los textos se vuelve muchísimo más sombrío, casi claustrofóbico. Cambia por completo. Empieza con una epístola del año 1959 atribuida al famoso Padre Pío. Los detalles que describe esa carta son de un terror físico, visceral, que de verdad encoge el estómago. Ujú. Habla de un mundo reducido a ruinas humeantes donde la atmósfera misma está saturada de venenos. Describe un nivel de desesperación humana tan salvaje que, y cito, los hombres llevarán a sacarse los ojos los unos a los otros por una simple miga de pan, Madre mía. con calles llenas de negocios saqueados y almacenes asaltados por multitudes enloquecidas. Y el nivel de devastación que relata no se detiene en el comportamiento humano. ¿Qué va, qué va? La carta del Padre Pío menciona expresamente la llegada de 3 días de oscuridad total y absoluta, una oscuridad tan densa e inminente que advierte que la gente permanecerá encerrada, paralizada, como si estuvieran muertos, incapaces de comer ni de ver. Tela. Además, los textos describen desastres naturales de unas proporciones verdaderamente apocalípticas. Relata un terremoto inusual, que no se siente como un temblor normal del suelo, sino que se arrastra y serpentea por la tierra, dice, como una serpiente. Uf. Y, por si fuera poco, profetiza la caída de un gigantesco meteorito que hará que el cielo brille intensamente de noche, causando un desastre ecológico muy superior al de cualquier guerra mundial. Es, en esencia, una imagen de devastación física implacable y absoluta. Sin embargo, lo curioso de las fuentes es cómo contrastan este terror puramente físico del Padre Pío con las visiones de otra figura clave. Ana Catalina Emmerich. Exacto, la venerable Ana Catalina Emmerich, una religiosa y mística alemana del siglo XIX. Y la verdad es que las visiones de Emmerich son, en cierto modo, bastante más inquietantes para quien las lee.
Sí, son mucho más sutiles, pero más profundas. Claro, porque ella no habla tanto de meteoritos cayendo, sino de una crisis institucional y espiritual profunda, gestada y ejecutada desde dentro. Desde el corazón mismo de la institución. Eso es. Los documentos relatan que ella veía a lo que denominaba los demoledores. Los describe con muchísimo detalle, como una secta secreta, hombres que llevan delantales blancos y cintas azules, y que van equipados con paletas de albañil. Una iconografía muy clara. Y en sus visiones los ve minando, desmontando y destruyendo bloque a bloque la mismísima iglesia de San Pedro en Roma. Llega a decir que quitaban las piedras consagradas del altar para construir escalinatas vulgares en la entrada. Es que la visión de Emmerich es profundamente simbólica y estructural. Ella detalla en sus escritos la construcción simultánea de lo que ella llama la falsa iglesia o iglesia de los apóstatas. Ujú. La describe visualmente como un edificio lúgubre, oscuro, de forma cuadrada y con una cúpula gris apagada que operaba más como una sombría bodega llena de humo que como un templo luminoso. ¡Qué imagen tan tétrica! Lo es. Y quizás lo más revelador desde un punto de vista analítico es que subraya que esta falsa iglesia está construida única y exclusivamente con la razón humana. Ella nota de manera muy específica que en sus visiones ningún ángel ayuda en esta construcción. Solo el esfuerzo humano. Solo están presentes lo que llama espíritus planetarios y el puro orgullo humano. Según el texto, esta institución promueve un falso ecumenismo, una especie de comunión de profanos donde todo se siente vacío, culminando en una profanación directa de la Eucaristía, donde el sacrificio sagrado se reduce a una ceremonia hueca, desprovista de todo misterio. Y en medio de toda esa narrativa de destrucción institucional e infiltración, el material de Emmerich aporta un detalle que visualmente es memorable. Muy poético, de hecho. Precioso. Frente a los demoledores, ella describe la figura del rosario, pero visto en escala cósmica gigantesca. Ujú. No lo describe como unas simples cuentas de madera que caben en la mano, sino como una estructura inabarcable, donde cada Ave María es una estrella formada por cientos de piedras preciosas, abarcando el cielo, la tierra y toda la historia humana simultáneamente. Fíjate qué contraste. O contra toda esta tribulación y oscuridad. Funciona como un contraste brutal en el texto. La decadencia institucional frente a la inmensa pureza y el poder de la devoción espiritual personal. Y con todo este material tan intenso sobre la mesa, entonces, ¿qué significa todo esto? Esa es la gran pregunta. Porque claro, como analistas de estas fuentes tenemos que hacernos la gran pregunta. Al escuchar esto, ¿qué se supone que debemos entender? Ujú. O sea, ¿debería la gente que nos escucha salir corriendo a almacenar latas de atún en el garaje, comprar cajas de velas bendecidas y sentarse a esperar a que caigan meteoritos en el jardín y el sol se apague durante 3 días literales? Y es precisamente ahí donde la última sección de los documentos que estamos analizando resulta vital, porque introduce un anclaje completamente racional y fundamentado en la propia teología. Menos mal. La postura de la Iglesia Católica es sumamente clara a este respecto. Todas estas revelaciones, incluso aquellas que provienen de santos canonizados y místicos reconocidos mundialmente, se catalogan estrictamente como revelaciones privadas. Vale. Esto significa jurídicamente que no pertenecen al depósito de la fe pública. Por lo tanto, y esto es clave, ningún creyente está obligado en conciencia a creer en estos relatos de forma literal para ser un buen católico o formar parte de la religión. Básicamente, para entenderlo rápido con un ejemplo del día a día, el Evangelio vendría a ser como el contrato principal que todo creyente firma. Exacto. Las revelaciones de estos místicos que hemos visto, como el Padre Pío o Ana Catalina Emmerich, son como anexos opcionales. Te pueden ayudar a entender mejor el contrato o darte contexto, pero si decides no leerlos, tu firma en el documento principal sigue siendo totalmente válida, ¿no? Esa es una analogía perfecta para comprenderlo. Y para reforzar esta idea, las fuentes rescatan un documento teológico crucial del año 2000, redactado por el entonces cardenal Joseph Ratzinger. Quien luego sería el Papa Benedicto XVI. Él mismo. Ratzinger aporta en ese texto una clave de interpretación que es indispensable y que él llama el filtro del vidente. El filtro del vidente. Sí. Él explica de manera brillante que las visiones místicas no son de ninguna manera fotografías del más allá. Es una película en alta definición. Exacto. El cielo no le está proyectando un documental en 4K al místico para que tome notas precisas.
Lo que ocurre realmente es que el vidente procesa una experiencia espiritual muy profunda a través de su propia psicología, de su cultura, de su imaginación limitada, y esto es importantísimo, a través de los miedos y el lenguaje sociopolítico de su propia época. O sea que cuando Ana Catalina Emmerich relataba ver a hombres con delantales blancos y cintas azules destruyendo la iglesia, ¿no estaba viendo un evento futuro literal? Claro que no. Sino que su mente estaba utilizando la iconografía típica de las sociedades secretas y la masonería de su propio siglo XIX en Europa para intentar explicar una crisis espiritual que le sobrepasaba. Exactamente. Su cerebro traducía la revelación espiritual utilizando el vocabulario visual que tenía a mano en ese momento histórico. Tiene muchísimo sentido. Por lo tanto, el documento de Ratzinger concluye que leer estos textos históricos de forma fundamentalista y literal no alimenta una fe madura. Todo lo contrario. Conduce directamente a la superstición. A la superstición, al fatalismo y a un miedo irracional. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo debemos redefinir entonces el concepto del famoso fin del mundo. Claro. Desde una perspectiva bíblica y teológica sana y bien fundamentada, el fin de los tiempos no equivale a la aniquilación física del planeta Tierra en una bola de fuego gigantesca. Lo que significa verdaderamente es la transformación radical de la historia humana. El paso doloroso, pero necesario, de una era antigua a una era nueva. Entonces, si aplicamos ese filtro racional, esos terroríficos 3 días de oscuridad de los que hablaba el Padre Pío en su carta. Bajo esta luz interpretativa, rigurosa, esos 3 días no son un parte meteorológico del futuro que prediga un apagón solar catastrófico, son un símbolo profundo. Representan un llamado piadoso a la oración intensa, a la introspección y al recogimiento en tiempos de crisis global profunda, imitando simbólicamente los 3 días de oscuridad que Cristo pasó en el sepulcro antes del renacimiento de la resurrección. Pues la verdad es que es un alivio inmenso poner todo este lenguaje tan apocalíptico bajo la lupa de la razón y del contexto teológico. Sí, destensa mucho la situación. Totalmente. Y creo que esto nos lleva directamente a conectar todo este fascinante y complejo recorrido con la realidad de quienes nos escuchan hoy, en sus casas o yendo al trabajo. Es que al final de eso se trata. Porque, independientemente de las posturas teológicas, de las creencias religiosas o del nivel de escepticismo que tenga cada persona al otro lado de los auriculares, el valor real de sumergirse en estos textos antiguos y modernos es innegable. Así es. Lo que hacen es ponernos un espejo delante. Revelan de forma brillante nuestra profunda y constante necesidad humana de encontrar sentido y orden. Vivimos en medio del ruido, de una hiperconexión constante que, paradójicamente, nos aísla cada vez más los unos de los otros, y frente a una incertidumbre global que muchas veces resulta asfixiante. Buscar patrones en el movimiento de los astros o en los pergaminos de místicos antiguos es en el fondo nuestra forma humana de buscar esperanza. Y la lección más perdurable que podemos extraer al sintetizar todas estas fuentes dispares no es la necesidad de prepararnos logísticamente para un cataclismo físico inminente. Nada de comprar latas de atún, entonces. Nada de atún. La verdadera urgencia que nos transmiten estos textos, leídos correctamente, es la de mirar hacia adentro. Nos invitan a cultivar imperativamente el pensamiento crítico, a fortalecer nuestra propia brújula moral e interior y a no dejarnos arrastrar por la histeria colectiva ni por la sobrecarga masiva de información tóxica que recibimos cada día en nuestras pantallas. La preparación real, de la que hablan todos estos profetas, es íntima, silenciosa y puramente personal. Es un llamado clarísimo a mantenernos lúcidos en un mundo que parece diseñado específicamente para mantenernos anestesiados. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar esta inmersión profunda de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento que surge tras analizar todo este material, una idea para reflexionar con calma mientras seguimos con nuestro día. Hemos hablado largo y tendido de antiguas profecías que advierten sobre 3 días de oscuridad total. Pero, ¿qué pasaría si esos famosos días de oscuridad profetizados no fueran un evento astronómico o un desastre natural del futuro? A ver. ¿Qué tal si, en realidad, son una metáfora perfecta de nuestra era actual? Pensemos un segundo en ello. Vivimos en el momento de mayor iluminación de la historia, con pantallas encendidas frente a nuestros rostros 24 horas al día, con acceso inmediato a toda la información de la humanidad en el bolsillo y satélites que iluminan artificialmente cada rincón de la noche.
Ujú. Y sin embargo, en medio de toda esa luz deslumbrante, a menudo caminamos a ciegas, totalmente incapaces de vernos, de comprendernos o de empatizar realmente los unos con los otros. Una ceguera contemporánea que no necesita que el sol deje de brillar, sino que simplemente se apague nuestra conciencia. Con esa idea flotando en el aire, agradecemos enormemente vuestra compañía en la exploración de hoy. Hasta la próxima.